Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 10. Y vamos a ver hasta el versículo número 13. Como son muy poquitos versículos, si usted puede, entonces, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, lo invito para que se ponga de pie. Si no puede hacerlo, quédese sentadito, sentadita en donde está. Vamos a leer todos juntos estos versículos. Si tiene una versión Reina Valera 1960, si no, pues aquí la sigue con la proyección. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Os ruego pues, hermanos, a ver otra vez, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿cuántas cosas? Una misma cosa. ¿Y qué más? Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Otra vez, sino que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que era lo que cantábamos ahorita, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros. Qué feo. ¿Qué había? ¿Qué son contiendas? Más que problemas, ¿qué eran? Desgreñadero, pleito, todo eso. Muy bien. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no. Vamos a orar. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias, Señor, por habernos convocado para estar aquí todos unidos, Señor, como cantábamos, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, Señor, para recibir de ti tu santa y bendita palabra. Te hemos alabado con nuestros cantos, pero ahora queremos alabarte, Señor, poniendo atención a lo que tú tienes para nosotros. Y mi oración, como siempre, Señor, es que me guíes para que tu palabra sea predicada con fidelidad, con pureza, quitando de mí toda opinión personal. Y también, Señor, para que cuando salgamos de aquí, salgamos completamente impactados por el poder de tu palabra y lo podamos poner por obra. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Los martes estamos viendo un estudio bíblico bastante interesante, se los recomiendo, muy interesante. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. A los que están yendo, ¿les gusta cómo está yendo hasta ahorita el libro de Apocalipsis? Tratando de hacerlo muy profundo y básicamente tomando el idioma griego como referencia, para poder entender muchas cosas. Bueno, pero en el capítulo número 2 y número 3 del libro de Apocalipsis, vemos que el Señor Jesús dirige el mensaje. De hecho, todo el libro de Apocalipsis se dirige a 7 iglesias que están ubicadas o estaban ubicadas en el Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí es donde se dirige el libro de Apocalipsis originalmente. El Señor Jesús habla de esas 7 iglesias. No sabemos por qué tendrían que ser esas 7 iglesias, había muchas más, pero Él escogió esas 7 iglesias y a cada una de ellas tiene que decirles algo bastante particular. Pero de esas 7 iglesias de las que se habla en el libro de Apocalipsis, hay una que destaca de manera positiva por todos los elogios que hace el Señor Jesús de esa iglesia. Y esa iglesia es la iglesia ¿de qué? De Filadelfia. Pero hay otra iglesia que también destaca, pero de manera negativa, por todos los reproches que le hace el Señor Jesús. ¿Y que es la iglesia de cuál? No, la última, la Odisea.
Es en la iglesia más dura de las 7. Con las otras 5 iglesias, el Señor Jesús tiene aspectos positivos de cada una de esas iglesias que le gusta a Él o que Él quiere resaltar de esas iglesias, pero también tienen aspectos negativos que Él les llama para que corrijan, pero inmediatamente, urgentemente. Es más, de hecho usa la palabra arrepiéntete. La iglesia de Éfeso, por poner solo un ejemplo, una iglesia muy buena, muy sana, doctrinalmente hablando, y el Señor Jesús resalta esas cualidades. Una iglesia que identifica y rechaza inmediatamente a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, las falsas doctrinas, las identifica y las rechaza, o sea, no deja que entren a la iglesia ese tipo de doctrinas, y aún así tiene algo muy importante que corregirles. ¿Qué es lo que les tiene que corregir? Que habían abandonado su primer amor, y les dice arrepiéntete de eso. Arrepiéntete es una palabra bastante fuerte, es algo importante para el Señor. Pero así, o sea, cada iglesia tiene aspectos positivos que el Señor resalta, tiene algunos aspectos negativos que el Señor quiere que corrijan. Pero en la iglesia de Filadelfia no hay absolutamente ningún aspecto negativo. Todo es positivo para la iglesia y eso es bien bonito, todo. Pero en la iglesia de la Odisea todo es negativo. No hay ni un solo aspecto positivo que el Señor Jesús quiera destacar de esta iglesia. Se podría decir incluso que era una iglesia falsa, aunque no lo es, porque el Señor Jesús la está reclamando para Él, ¿no? Y es cuando entra ese famoso versículo de he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si me abren, entonces yo voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Y la mayoría de la gente la usa ¿para qué ese versículo? Para evangelizar. No está hablando de evangelismo, está hablando a una iglesia. ¿Qué hizo esa iglesia? Sacó al Señor Jesús de la iglesia y empezaron a predicar tontería y media. El problema con la Odisea, con la iglesia en la Odisea, es que esa iglesia pudo haber sido ejemplo para todas las demás iglesias, pero lejos de eso, pues se convirtió en todo lo contrario. ¿Por qué pudo haber sido ejemplo? Porque a diferencia de las otras 6 iglesias, en la Odisea no había persecución del imperio, o sea, Roma no los estaba persiguiendo, los judíos no los estaban persiguiendo, no tenían problemas de falsos profetas que traían falsas doctrinas, no tenían nada de eso, nada. A diferencia de las otras iglesias. Y sin embargo, pues estaban predicando cualquier cosa menos a Cristo. Por eso el Señor Jesús les dice, yo estoy a la puerta de mi iglesia, de mi casa, y estoy dándoles la oportunidad de que me abran, de que se arrepientan y me dejen entrar a mi casa. Y a veces por andarnos perdiendo en evangelismo y cosas por el estilo, usando esos versículos, nos perdemos del significado que realmente tiene. Porque ese es un problema que pasa hoy en la actualidad muchísimo, en muchísimas iglesias, mi querido hermano y hermana, sobre todo esos que predican el evangelio de la prosperidad, del decláralo, decrétalo y tómalo, del Dios me reveló, Dios me dijo. Todo ese tipo de cosas hoy en día abundan en esa clase de iglesias, y sacaron a Jesús de la iglesia, al Señor Jesús. Y se puso el pastor como el centro de la doctrina, o como el único vocero autorizado por Dios para hablarle a la congregación. Sacaron al Señor Jesús y metieron un montón de cosas más. Empezaron a predicar a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Pues eso estaba haciendo la iglesia en la Odisea. Ahora, todavía más triste es que esta iglesia en la Odisea, las otras 6 estaban siendo atacadas por Satanás, porque les provoca daño las cosas positivas que estaban haciendo. Pero la iglesia en la Odisea no la estaba persiguiendo Satanás, no tenía ninguna clase de ataque por parte de Satanás. Y eso, mi querido hermano y hermana, lejos de que alguien pueda decir, pues es que somos bendecidos por Dios. No, hay que tener mucho cuidado.
Si una iglesia no es atacada por Satanás, es porque no le provoca ningún problema a Satanás. Así de simple. Entonces, Satanás no va a atacar una iglesia que para él le favorece. ¿Usted cree que a Satanás no le favorecía que en la Odisea se predicara de cualquier cosa menos de Cristo? Pues a él le favorece. ¿Qué importa que sea una iglesia cristiana mientras no se hable de Cristo o no se hable del Cristo de la Biblia, sino el Cristo inventado, el Cristo que ellos inventan? Satanás está contento. Entonces, por eso era el problema con esa iglesia. Y las otras iglesias pues contaban con la aprobación de Dios, salvo las cosas que tenían que corregir, pero eran unas iglesias aprobadas y bendecidas por Dios, y se podían sentir privilegiadas de ser atacadas por Satanás, porque si Satanás las ataca es porque algo bueno estaban haciendo por causa del nombre de Cristo. ¿Sí me explico o no? Si hacen algo bueno para la obra del Evangelio, entonces se convierten en un problema para Satanás. Si no hacen nada para el avance del Evangelio y empiezan a predicar cosas como Dios te quiere hacer millonario y Dios esto y el dinero para acá, el dinero para allá, y Dios te quiere poner en una posición de poder y solamente eso predican todo el tiempo, eso no le representa ningún problema a Satanás. No las ataca, ya las tiene ahí controladitas sin hacer muchísimo esfuerzo. Pero las otras que sí son atacadas pueden sentirse bendecidas porque van a experimentar la aprobación de Dios, pero también van a experimentar cómo Dios las acompaña a esas iglesias que son atacadas para que puedan florecer a pesar de los ataques, para que puedan resistir y vencer los ataques del enemigo y puedan seguir llevando el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas partes. En nuestro relato bíblico de hoy, de la iglesia de la que voy a hablar, que es la iglesia en Corinto, es una de esas iglesias que fue, pero no tienen idea de lo atacada que fue por Satanás y por sus demonios. Ahora, ¿por qué esta iglesia fue tan atacada por Satanás? ¿Cuántos aquí han leído la primera carta de los Corintios? La primera y la segunda, pero particularmente la primera. ¿Cuántos han leído? ¿No muchos? Si ustedes la leen, se van a asombrar y van a entender por qué cuando yo hablo de la iglesia en Corinto, siempre digo que fue la iglesia más difícil de pastorear y la iglesia más difícil de pertenecer de todas las iglesias de la Biblia, bueno, del Nuevo Testamento. Era una iglesia bastante complicada, estaban pasando muchísimas cosas. Era una iglesia que cualquiera podría considerar que no es una iglesia. Alguien podría decir que era peor que la Odisea, pero no era peor que la Odisea, aunque estaban haciendo cosas peor que en la Odisea. Pero estaban sufriendo un ataque de Satanás. Ahora, ¿por qué estaban sufriendo un ataque de Satanás ellos? Bueno, el versículo 5 nos da la respuesta, porque era una iglesia que era rica en toda elocuencia y en todo conocimiento. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes, la iglesia de Corinto, en todo sentido, con toda elocuencia, ¿y qué más? Y todo el conocimiento que tienen. Y cuando hablamos que la ha enriquecido, que la ha hecho rica, no está hablando de rica en dinero, que también esos, de ahí lo agarran muchos del Evangelio de la Prosperidad para decir que Dios enriquece a las iglesias con dinero. Bueno, no, está hablando de abundancia, ¿no? Cuando hablamos de riqueza, también se habla de abundancia. Era una iglesia que era abundante en toda elocuencia y en todo conocimiento del Señor. Ahora, ¿alguien sabe qué significa elocuencia? Por ejemplo, aparte no, usted no puede hablar, hermano Hugo, no se le permite, disculpe. Él siempre habla muy elocuentemente, ¿verdad? ¿Y qué queremos decir cuando alguien habla muy elocuentemente, mi querido hermano y hermana? Mire lo que dice el diccionario. La elocuencia, y esto es lo que tiene Corinto, ¿ok? Es una bendición o una capacidad de la iglesia en Corinto.
A la elocuencia es la capacidad de hablar o de escribir de manera clara, fluida y eficaz para convencer, conmover o deleitar a quien escucha o lee. En otras palabras, la iglesia en Corinto era una iglesia llena del conocimiento de Dios. O sea, no era una iglesia ignorante como la de la Odisea. La iglesia en Corinto era una iglesia que estaba llena del conocimiento de Dios y tenía la capacidad para hablar o para transmitir el mensaje de Dios, para transmitir ese conocimiento a la gente de manera que la gente lo pudiera entender. Ellos tenían esa capacidad. Dios les había dado esa capacidad. Pero además era una iglesia muy atacada por Satanás por otra razón. Ya hablamos, era una iglesia muy capacitada, muy sabia, por lo menos tenían todo el conocimiento de la Escritura y tenían la capacidad de poderlo expresar. Pero tenían algo más que le molestaba mucho a Satanás, y está en el versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo número 7 de nuestro capítulo? Dice: de tal manera que nada os falta, ¿en qué? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia, la iglesia en Corinto, fíjese, aparte de tener esa elocuencia, ese conocimiento, esa capacidad tremenda para aprender y para transmitir el mensaje, aparte de eso, era una iglesia que estaba equipada con todos los dones que aparecen en la Biblia. Todos los dones. No les faltaba ni un solo don. No todas las iglesias tienen esa bendición, mi querido hermano y hermana. No todas las iglesias. Y no porque Dios no quiera, sino porque la gente no desarrolla los dones y talentos que Dios nos da. Es por eso. Pero ahí ellos tenían todos los dones, todos, no les faltaba ni uno solo, ni uno solo. Pero el problema es que no sabían desarrollar los dones, los talentos que tenían para la gloria de Dios. Que eso es lo importante. Cuando uno desarrolla un ministerio, un don o un talento que Dios nos ha dado, es para darle la gloria al Señor en todo lo que hacemos, ¿sí o no? Amén. Y a veces eso se olvida. Y lo usa mucha gente para su propio beneficio. Llámese pastor, llámese maestro, llámese grupo de alabanza. Muchos lo hacen para que les aplaudan, o sea, en el centro de las miradas de la gente y cosas por el estilo, y les encanta eso. Pero eso está mal, porque Dios equipó a la iglesia con dones y con talentos para la gloria de Cristo, para que podamos llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo todo para ser una iglesia ejemplo para todas las demás, para ser una iglesia que florece, que se multiplica, que lleva el mensaje de Cristo con eficacia y eficiencia por todos lados, lejos de eso, ¿saben qué estaba pasando? Pues mire lo que dice el versículo número 10, y con esto entramos a nuestra lectura de hoy. Y dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis ¿qué? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que pasó en la iglesia de Corinto, ¿sabe qué fue? Se empezó a dividir. Y se empezó a dividir feo. Porque la división, como vamos a ver un poquito más adelante, es una de las estrategias favoritas de Satanás para destruir una iglesia. Y es una de las estrategias más efectivas, porque muchas veces la gente ni cuenta se da que ya se está dividiendo la iglesia. Y precisamente por eso es que las iglesias debemos de tener mucho cuidado para no caer en esa trampa de Satanás, que es una trampa muy sutil, muy suavecita, pero con una efectividad horrible, espantosa, súper efectiva. Porque Satanás, desde el mismo inicio de la iglesia, usted lo sabe, que si podemos considerar que la iglesia nació el día de Pentecostés,
pues entonces desde el día de Pentecostés y todavía antes, porque quiso acabar con el Señor Jesucristo, que es el fundador de la iglesia, siempre ha querido destruirla. Siempre ha sido su propósito destruirla. Y lo que hizo Satanás al principio, y ustedes lo pueden ver en la Biblia, pero también lo pueden ver en la historia, lo que hizo Satanás para destruir la iglesia, la primera estrategia fue: voy a perseguirla y voy a destruirla. Entonces empezó a levantar personas del Imperio Romano para que persiguieran a la iglesia. Como no estaba siendo lo suficientemente eficaz, entonces levantó a judíos que persiguieran a la iglesia de Cristo. Y como no estaba siendo lo suficientemente efectivo, entonces levantó a los griegos también, para que todos persiguieran a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La cosa era: agarren a los cristianos y mátenlos. O sea, ni siquiera era agárrenlos y enciérrenlos, agárrenlos y díganles que ya no prediquen. No, es agárrenlos y mátenlos, de preferencia. Pero pronto se dio cuenta, Satanás pronto se dio cuenta que esa estrategia, lejos de estarle funcionando, le estaba saliendo completamente al revés. Porque el problema para Satanás era que cuando los cristianos eran perseguidos y salían de Jerusalén, por ejemplo, y se iban a otras partes, fuera de Jerusalén, fuera inclusive de Israel, empezaban a predicar de Cristo en esas regiones, a donde se iban. Y entonces el evangelio ahora se estaba extendiendo más y más rápido. Aún el apóstol Pablo, por eso escribe la carta a los filipenses, para decirle a sus hermanos en la iglesia en Filipos: hey, no se pongan tristes. Pablo estaba en la cárcel, escribe desde la cárcel, y él les dice: no se pongan tristes, resulta que el Señor está haciendo su obra aquí, en la cárcel. Porque bueno, Pablo empezó a evangelizar, para empezar, a los custodios, a los policías, a los guardias que estaban ahí con él. Los empezó a evangelizar. Y entonces los guardias empezaron también a llevar el mensaje de Cristo por todos lados, ahora en otro nivel, ya no nada más la gente pobre, la gente sencilla, la gente humilde, la gente del campo, no nada más ellos, ahora ya estaban en otro nivel, llevando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces al diablo le salió, como decimos en México, el chirrión por el palito, o sea, le salió al revés todo. Y se dio cuenta que esa estrategia no funcionaba del todo. Funcionaba en parte, pero no como él quería. Pero entonces se le ocurrió la grandísima idea y dijo: si no puedo atacarla por fuera, entonces la voy a atacar por dentro. La voy a atacar por dentro. No hay mejor manera de destruir la iglesia que haciendo que los cristianos se destruyan ellos mismos. Y entonces desarrolló 3 poderosas estrategias, muy grandes estrategias, muy poderosas. La primera de ellas es que empezó a levantar falsos ministros que empezaron a predicar falsas doctrinas, que empezaron a predicar a un Cristo que no era un Cristo, no era el Cristo de la palabra, sino el Cristo que ellos inventaron. Esa fue su primera estrategia y hasta el día de hoy le sigue dando muy buen resultado. La segunda estrategia porque él sabía que esto tiene que acabarse pronto. Satanás tiene urgencia de destruir a la iglesia lo más pronto posible. La segunda estrategia fue: voy a desanimar a los cristianos. Los voy a poner en situaciones difíciles, en obstáculos que realmente los desanimen para seguir adelante. Problemas, situaciones familiares, económicas, etcétera, etcétera. Los voy a llenar de dudas, voy a sembrar en ellos dudas, les voy a poner miedo para que ellos se desanimen. Y esa estrategia sigue funcionando hasta el día de hoy. Por si usted no lo sabe, muchísimos, cuando empezó lo del COVID, ¿se acuerdan de eso? Cuando empezó en el 19, ¿no? Prácticamente en el 20, porque eso fue en diciembre, ¿no? El COVID-19 era por diciembre del 19. En el 20 ya que se vino más fuerte, que se convirtió en pandemia. Mucha gente dejó de ir a la iglesia, no porque cerraron las iglesias, sino porque el miedo
los hizo abandonar su fe. Y eso es bien triste. Yo siempre digo que las crisis siempre sacan o lo mejor de ti o lo peor de ti. Siempre. Siempre. Y si sacan lo mejor de ti, es porque eso es lo que tú eres. Pero si sacan lo peor de ti, es porque eso es lo que tú eres. ¿Me explico? Eres un cristiano de mentiritas, eres un cristiano de palabra, eres un cristiano que depende de que te vaya bien en la vida para poder creer en Cristo, o no, o eres un cristiano que eres fiel, que estás firme y que siempre eres obediente a la voz del Señor, esté como esté la situación. Entonces Satanás creó esas tres estrategias. La tercera fue entonces la división. Y él entendió que esta estrategia iba a tener muchísimo efecto en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme le digo una cosa. Cualquiera de las tres estrategias es poderosamente destructiva para la iglesia del Señor. Cualquiera de las tres. Pero las tres en conjunto son una bomba atómica para la iglesia. Son una bomba nuclear para la iglesia del Señor Jesús. Y la palabra que usa el apóstol San Pablo es división. Y cuando uno busca o entiende la palabra en griego, división, en griego se dice cisma. Y eso suena a cisma. ¿Alguien ha escuchado usted, no, hermano? ¿O alguien que haya escuchado la palabra cisma? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Nunca? El cisma de la iglesia. Cisma significa romper o rasgar. Entonces, eso es lo que hace la división. Rompe o rasga a la iglesia hasta que la destruye por completo. Entonces, por eso Pablo está advirtiendo, pero muy severamente, muy fuertemente contra este peligro de división que estaba empezando a experimentar la iglesia en Corinto. Ahora, ¿cómo se vivía la división dentro de la iglesia en Corinto? Pues vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? ¿Y qué dijimos que eran contiendas? Eran pleitos. No eran desacuerdos. Esos son normales en cualquier iglesia. Desacuerdos. Diferencias de opinión. Eso es normal en cualquier iglesia. Aquí estamos hablando de pleitos, de insultos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿cómo decía la gente? Yo soy de Pablo, y yo de Apolos. Y otro decía, yo de Cefas. Y otros que decían, yo soy de Cristo. ¿Qué estaba pasando entonces en la iglesia en Corinto? Cuando nosotros leemos la historia en el libro de los Hechos, vamos a ver que el apóstol San Pablo estuvo ministrando en la iglesia en Corinto por 1 año y medio. Y después, cuando él continuó con su viaje misionero, le dejó encargada la obra a Apolos. Ya llevamos ahí 2. Pero seguramente había muchos judíos que se convirtieron al evangelio por el ministerio de Cefas, que es el apóstol Pedro. Ese es su nombre en hebreo. Pedro es en griego, Cefas es en hebreo. Y muchos se convirtieron al Señor Jesús a través del ministerio del apóstol San Pedro. Pero había otros, nunca faltan esos en la iglesia, ¿no? Los que dicen, yo no soy ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Pedro. Yo soy de Cristo. Y alguien puede decir, pero si es verdad. No, pastor, tiene que estar uno centrado en Cristo. Sí, es verdad. Eso es lo correcto. Nuestra mirada no debe estar puesta en ningún nombre. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Lo sabemos? Tiene que estar puesta en Jesús. Pero el simple hecho de que el apóstol San Pablo los esté mencionando a ellos como reclamo, quiere decir que aunque parezca la intención buena, realmente no era. Porque muy probablemente podrían ser de esas personas que todavía hasta el día de hoy existen, que dicen, yo no necesito
de maestros. Yo no necesito que nadie me enseñe. El Espíritu Santo me revela a mí. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, que esa sí se la saben, ¿verdad? Como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, de Cristo, permanece en vosotros. Y luego, ¿qué dice? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces malinterpretan por completo ese versículo, mi querido hermano y hermana. Lo malinterpretan porque, otra vez, acuérdense, ¿cuál es la regla básica para interpretar la palabra de Dios? Revisar el contexto, ¿qué? Histórico, gramático, cultural, temático. Si no, ese versículo puede decir lo que usted quiera que diga. ¿Me explico? Y yo tengo un estudio, por si a alguien le interesa, un estudio bíblico, son 3 hojas nada más, sobre lo que significa esa frase, por si a alguno le interesa. Lo vimos también en los estudios bíblicos de los martes. Pero interpretan mal la palabra de Dios, pero seguramente eran esos que dicen, yo estoy aquí por Cristo, no estoy por Pablo, ni por Pedro, y no me interesan lo que ellos digan, yo solamente reviso las Escrituras y ahí el Señor me habla a mí. Una pésima interpretación de la palabra de Dios. Pero el simple hecho de decir, yo soy de, ¿verdad? Porque eso es lo que decían, ¿no? Yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. Y el otro salía todavía más orgulloso. Yo soy de Pedro. Y otros todavía más espirituales. Yo soy de Cristo. El simple hecho de decir yo soy de, ya con eso asumían una identidad, una pertenencia a un cierto grupo que consideraban mejor que el otro grupo, si no, no lo presumirían, ¿sí o no? Hay mucha gente que va a las iglesias por estatus nada más. ¿A dónde vas tú? A Sublime Gracia. ¿Y eso con qué se come? ¿Cuántos miles van ahí a tu iglesia? No van miles, van como 20, 30. No, yo voy a una iglesia donde van también 20 o 30 mil. Mi pastor es conocido en todas partes. Y el tuyo también. Mi pastor le debe a todo el mundo, por eso todo el mundo lo conoce. Es famoso. Es de Monterrey, no paga, no presta, no nada. Pero ese hecho de decir yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de aquel, les daba identidad. Les hacía sentir que la enseñanza de la enseñanza de Pablo, era mejor que la de Apolos y que la de Pedro. Pero el otro decía, no, la enseñanza de Pedro es mejor que la de Apolos y la de Pablo. Y así, ellos empezaban a pelear por tener a su predicador favorito, escuchar las enseñanzas de su predicador favorito y seguir las enseñanzas de su predicador favorito, considerando que lo que su pastor favorito decía es mucho mejor que lo que decía el otro pastor. Y empezaba a haber entre ellos entonces pleitos. El problema es, como sucede igual en los juegos deportivos, mi querido hermano y hermana, mire, cuando en los juegos deportivos, usted no me va a dejar mentir. Usted ve un juego de fútbol, y va a ver ahí a los jugadores peleándose a trancazos, ¿verdad que sí? Porque un pelotazo y todo ese rollo. Y la gente en el estadio se vuelve loca y se quiere también pelear unos con otros porque se están peleando ahí o están agarrando a su jugador favorito. Óigame, cuando termina el juego se van a echar unas chelas ahí al bar. Son bien amigos. Y acá estos, ¿cómo quedaron? Como enemigos. La gente de las gradas quedaron como enemigos. O lo mismo cuando va a ver usted el boxeo, las luchas, y los ve a ellos que se pelean a muerte y todo, y también acá la gente se enoja y se anda peleando con el otro que le va al otro jugador. Y cuando terminan se van a echar unas cervezas ahí al bar. Y la gente, ¿cómo quedó acá? Peleándose unos con otros. Bueno, lo mismo estaba pasando en Corinto. ¿Sabe por qué? Porque
Y peor, porque ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro tenían ningún problema entre ellos. Eran hermanos en Cristo. Ellos no tenían ningún problema, no había ninguna diferencia entre ellos. Predicaban al mismo Cristo, predicaban la misma doctrina de Cristo. Pero a los corintios, que se identificaron más con Pablo, con Pedro, con Apolos, sí les parecía que había diferencia entre los tres. Probablemente uno predicaba más bonito, probablemente uno predicaba más teológico, probablemente, pero era la misma doctrina. No había problema entre ellos. Cada uno predica conforme a su personalidad. Y punto. Amén. Entonces, cuando yo estuve fuera un mes, aquí estuvo el pastor Bonilla predicando un mes. Él tiene su propio estilo de predicar, que no se parece en nada al mío. Tiene su propio estilo de hacer las cosas, pero la doctrina es la misma. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, ni ustedes pueden esperar que él predique como yo, ni pueden esperar que yo predique como él. Y lo peor que se puede hacer es empezar a hacer divisiones en la iglesia, ya que estuvo el pastor Bonilla un mes aquí, mejor traigámoslo a él, corramos a este otro. Eso es lo que no debe de pasar. Digo, no es que haya pasado, no, estoy poniendo nada más un ejemplo. Esta iglesia es una iglesia sana, lo puedo decir. Pero el problema es que entre ellos, entre los corintios, sí estaba habiendo ese problema. Menospreciaban unos las enseñanzas de otros porque no venían de su pastor favorito. Y ya empezaba a haber pleitos entre ellos cuando realmente no debe haber. Y a diferencia de muchos pastores que se sienten halagados cuando la gente los favorece a ellos, como tú eres mejor que fulano, tú eres mejor que perengano. Cuando hay gente que les, sí, gracias, qué bueno, gracias. Tú sí predicas palabra de Dios. Yo me acuerdo una vez, invité a un pastor, estábamos en otra iglesia, no en Sublime Gracia. Estábamos en la Odisea. Con perdón de la Odisea. Perdón de la Odisea. Invitamos a un pastor amigo para que fuera a predicar la palabra de Dios. Y cuando terminó de predicar, una hermana le dice enfrente de mí le dice: gracias, pastor, por la palabra que trajo. Usted sí trae palabra. ¿Yo qué traigo? ¿Y yo qué traigo entonces? Ya no sabía dónde esconderse la hermanita. Pero bueno, aquí no ocurre eso. Espero. Yo veré. Ahora que voy a estar fuera 2 semanas. Si regreso y me ponen 2 guardas en la entrada, es que este sermón no tuvo ningún efecto. Pero miren la respuesta del apóstol Pablo. Lejos de decirle: sí, muchas gracias, gracias por el cumplido, qué bueno que me ponen a mí como el pastor favorito de ustedes. Miren la respuesta del apóstol Pablo en versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Respuesta: no. Parece que no están convencidos. A ver, otra vez. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, la respuesta es no. La respuesta de Pablo es clara y contundente. ¿Por qué? Porque los creyentes, mi querido hermano y hermana, somos uno en Cristo. Uno en Cristo. Amén. Y no debe haber, ni se debe de permitir en la iglesia nada que altere o trastorne, y mucho menos que destruya esa unidad. No podemos permitirlo, porque Satanás es lo que quiere. Quiere destruir iglesias que están creciendo en el conocimiento de Cristo, independientemente de si crecen en número o no. Pero cuando la iglesia crece en el conocimiento del Señor, entonces se convierte en un blanco de ataque para Satanás. No puede él permitir eso, no se lo permite.
tiene que destruir esa iglesia. Él quiere iglesias como la de los, ya no voy a mencionar nombres porque ustedes saben que no me gusta mencionar nombres. Pero no tiene problemas con esa clase de iglesias. Pero tiene problemas con las iglesias que crecen en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero Dios es bastante claro cuando Él ordena a su iglesia que se mantengan en la unidad. Miren la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando al Padre antes de que lo crucificaran. Él está orando al Padre por sus discípulos. Miren lo que escribe el apóstol Juan en Juan capítulo 17. Le dice: no te pido por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos, o sea, por el mensaje de los discípulos. Van a salir a predicar. Te pido que todos sean, ¿cuántos? Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. ¿Como quién? Como nosotros, como tú y yo, papá. Como tú y yo somos uno, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una. Y hasta parecería un pleonasmo. En gramática se le conocería eso, un pleonasmo. Un pleonasmo es cuando se usa una palabra que repite o redunda en la misma frase. Por ejemplo, cuando dicen: voy a salir para afuera, voy a meterme para adentro, sube para arriba, baja para abajo. Los rayos solares del sol, así, o sea, no tienen sentido, ¿eh? Son palabras que están de más. Así que ya sabe, la próxima vez que usted diga: ya voy a salirme para afuera, y si ve que esbozo una sonrisa media burlona, me estoy acordando nada más del pleonasmo. No le voy a decir nada, pero no puedo evitarlo, porque ni modo que se salga para adentro, ¿verdad? O se suba para abajo. ¿Okay? Así que perdóneme, o sea, Dios todavía está trabajando en mí. Me está quitando lo burlón. A lo mejor no está haciendo un buen trabajo todavía, pero está trabajando en mí. El apóstol San Pablo dijo también, siguiendo la misma línea de pensamiento de su Señor y Salvador Jesucristo, que es el nuestro, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Unidad. Ese es el llamado de Dios para la iglesia, unidad, porque Satanás lo que quiere es desunirla. Si la desune, la destruye. Si la desune, la debilite, que ya estando débil, pues se le convierte en blanco fácil para destruirla. Por eso el centro del quehacer de una iglesia tiene que ser Cristo y su palabra. En Sublime Gracia ustedes no van a escuchar nunca, jamás, nunca, ni de mí, ni de cualquiera de los ancianos que predican, o los pastores invitados que vienen aquí, nunca van a escuchar: Dios me está revelando, Dios me dijo, Dios. Nunca. Aquí se predica a Cristo y su palabra, nada más. Y cuando predicamos su palabra, la predicamos desde un contexto histórico, gramático, cultural y temático, para poder entender lo mismo que entendieron los oyentes originales, o tratar por lo menos de acercarnos a lo que entendieron los oyentes originales. Pero el punto es que no hay nada ni nadie más importante en el ser y quehacer de una iglesia que Jesucristo y su palabra. No hay nada más, ni nadie más. Y el apóstol Pablo lo deja bastante claro, porque fue Cristo el que murió. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Para salvarnos a nosotros. Él fue el que dio su vida, no Pablo, no yo, no Pedro. Fue Cristo. Y créame, mi querido hermano y hermana, que aun si yo hubiera dado mi vida por ustedes,
no hubiera pagado ningún pecado de ustedes, porque tenía que ser el sacrificio del Señor Jesús, sacrificio puro, santo, agradable a Dios, acepto por Dios o aceptable por Dios. Pero cuando se forman grupos dentro de la iglesia, entonces el centro ya no es Cristo. El centro de la iglesia es el grupo y el líder de ese grupo. Y ahí es donde empieza Satanás a meter su basura con cada uno de los grupos que se van formando, y se pierde la esencia de lo que significa predicar la palabra de Dios. Se pierde la esencia de lo que es Cristo y su obra, y se empiezan a predicar tonterías y media. Y esos grupos terminan en disputas, en riñas, en contiendas, en pleitos, en insultos. Que créame, hermana, mire, hay programas, yo los respeto a todos, pero hay programas cristianos en YouTube que solamente se dedican a exhibir las falsas doctrinas de los falsos apóstoles. Yo lo respeto, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No porque no se deban a exhibir, sí se deben de exhibir a los falsos profetas y a las falsas doctrinas. Se deben de exhibir con nombre y apellido. Yo lo hago aquí, pero es aquí, con las ovejas que el Señor me confió. ¿Me explico? ¿Sabe por qué, mi querido hermano y hermana? Porque si yo lo hago en público, si yo hago un programa donde exhiba, y lo puedo hacer, pero no lo hago, donde exhiba a fulano o a perengano, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que los seguidores de fulano perengano van a empezar a escribir y me van a empezar a recordar que le llame a mi mamá. Y a lo mejor yo también estoy tentado a recordarles que madre solo hay una. Y que si no la han saludado me la saluden, como dijo la hermana Paquita, ¿no? Así dijo Paquita, la del barrio, ¿no? Digo, me cuentan. Me han dicho, no sé. Yo escucho puros himnos, no tengo idea. Pero me han dicho que la hermana Paquita del barrio dice que me saludas a la tuya y no sé qué. O sea, es la tentación cuando empieza a haber insultos, mi querido hermano y hermana. ¿Y sabe quién se está deleitando? Satanás. Cuando empieza a haber hermanos que se están peleando por defender a un predicador de falsa doctrina, porque ellos no lo consideran obviamente de falsa doctrina, lo consideran el ungido de Jehová, el santo de Dios y cosas por el estilo, y al otro lo consideran como el peor de los críticos porque está juzgando y no sé qué tanto, y empiezan a insultarse. No solo que empiezan a tener opiniones diferentes, no, ojalá eso fuera. Empiezan a insultarse, a ofenderse, a decir malas palabras. Y Satanás está gozándose de lo lindo. Y cuando un inconverso escucha esa conversación, el converso dice, mejor me quedo donde estoy. Acá donde estoy no ocurre eso. Mejor no. O sea, si yo me meto con los cristianos, entonces los mismos cristianos se me van a echar encima a mí. Y no. ¿Ustedes sabían la historia de Mahatma Gandhi? ¿Ustedes sabían que Mahatma Gandhi tenía el interés de conocer a Cristo? ¿Sí sabían eso? Y cuando él fue a una iglesia evangélica para que le hablaran de Cristo, ¿sabe qué le hicieron en la iglesia evangélica? No lo dejaron entrar. ¿Por qué no lo dejaron entrar? Pues porque el hombre venía con su ¿cómo se llama esa cosa que se pone? Como la túnica esa, la que se ponen con color naranja y no sé qué rollo. Y quiso entrar y no lo dejaron entrar. Y él se decepcionó mucho. Y qué triste. Porque si lo hubieran dejado entrar y él hubiera escuchado palabra del Señor y el pastor hubiera sido claro con él al hablarle con amor de Cristo, no juzgándolo y sentenciándolo, no. Con amor de Cristo, este tipo se hubiera convertido a Cristo y ya fuera cristiana ahora.
Y sin embargo, no lo es. No lo es. Y es una verdadera pena. Pero entonces el centro es Cristo. Él es el que hizo la obra. Él es el que salva. Él es el que perdona. Pero nosotros nos enfocamos en yo tengo la razón. Y en buscar quién piensa como yo dentro de la iglesia. Porque a lo mejor si yo pienso diferente que el pastor, o que el hermano Hugo, que el hermano Edmundo, que el pastor José, o que Yajaira, que son los ancianos de la iglesia, o diferente que Gustavo, que es el líder de alabanza, o que la hermana Lolis, que es la de los sugieres, la líder de los sugieres, o cada uno de los líderes de la iglesia, si yo pienso diferente de alguno de ellos, pues a lo mejor yo estoy equivocado, pero déjame buscar si José piensa igual que yo. ¿Sabes qué pienso yo de Hugo? Pienso que es honesto. Y José me dice, sí, tiene razón, yo lo he visto. Ok, ya somos dos, véngase. Vamos a hacer un grupo. Y eso empieza a destruir la iglesia, mi querido hermano y hermana. Eso empieza a destruir la iglesia. En 3 palabras, es una iglesia dividida. Y una iglesia dividida es una iglesia que está destinada al fracaso y está destinada a la destrucción. En conclusión, hoy se me olvidó mi jarrita, perdón. Nuestro relato bíblico de hoy comienza con la frase, os ruego, ¿verdad que sí? Vean ahí su versículo número 10 todos, y comienza con esa frase, os ruego. Y la palabra, o el verbo rogar, en griego es parakaleo. Esa palabra también se utiliza en griego, se utiliza como amonestar. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12, vamos a ver cómo dice 1 de Pedro 5, 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, ¿para qué? Amonestándolos. Amonestar, esa es la misma palabra que se usa ahí, parakaleo, la misma que se usa para rogar. Pero la palabra amonestar, de acuerdo al diccionario, fíjese lo que significa. Significa reprender, advertir o aconsejar a alguien sobre un error, una falta, una conducta inadecuada, con el fin de corregir su comportamiento o evitar que vuelva a suceder. Entonces, cuando Pablo está diciéndole a la iglesia, os ruego, no es que está suplicando, no es que está pidiendo por favor, no, les está advirtiendo, les está ordenando que mantengan la unidad de una iglesia que no les pertenece, sino que le pertenece ¿a quién? A Cristo. Sublime gracia no me pertenece a mí, no le pertenece a los líderes de esta iglesia. Sublime gracia le pertenece ¿a quién? A Cristo. Sublime gracia no la levantamos nosotros. Fuimos los instrumentos de Dios para levantar el ministerio, pero quien realmente lo levantó fue ¿quién? Cristo. Por eso lo sigue bendiciendo hasta el día de hoy, después de 10 años, y lo va a seguir bendiciendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El problema en la iglesia en Corinto, una iglesia que lo tenía todo el potencial para ser una iglesia modelo, es que lo echaron todo a perder. Y si usted sigue leyendo la carta a los Corintios, se va a encontrar un montón de pecados que se cometían en esa iglesia, que aún el apóstol Pablo estaba escandalizado porque decía, ni aún los paganos hacen esta clase de pecados. Imagínense nada más cómo estaba la iglesia. ¿Y todo por qué? Porque todo comenzó cuando se dividieron. Cuando se empezaron a dividir, cuando empezaron a menospreciar unos las enseñanzas de otros. Cuando empezaron a creerse que unos eran superiores a otros. Cuando empezaron a sentir que yo sí tengo la razón, ustedes no. Ustedes los de Pablo no tienen la razón. Ustedes los de Pedro no tienen la razón. Ustedes los de Cristo no están interpretando bien las escrituras, y todos se sentían superiores a todos, todos creyendo que tienen la razón,
Todos creyendo que tienen poder y autoridad para decidir quién sí tiene la razón, quién no tiene la razón, quién está bien, quién está mal, quién se debe de quedar, quién se debe de ir. Y empezaron con esas tonterías dentro de la iglesia y terminaron destruyéndola, mi querido hermano y hermana. Hoy en día no existe la iglesia en Corinto. Digo, existen, pero no la iglesia que fundó el apóstol San Pablo. ¿Cómo podemos hacerle entonces? ¿Cómo podemos hacer para evitar que la iglesia haya división y se fomente la unidad? Muy simple, el apóstol San Pablo nos lo acaba de decir. Hablando todos, ¿quieres poner el versículo 10, por favor, hijo? Ahí está la respuesta en el versículo número 10. ¿Cómo podemos mantener la unidad de la iglesia? ¿Cómo podemos evitar que esta iglesia alguna vez se divida? Hablando todos una misma cosa. Esa es una. Síguele, mijo, por favor. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y en un mismo parecer. Pero pastor, eso significa que entonces tenemos que ser robots. Todos tenemos que pensar exactamente lo mismo. La respuesta es no tenemos que ser robots. Y número 2, sí tenemos que pensar lo mismo, porque es la doctrina de Cristo. ¿Me explico? Pues claro que todos tenemos que pensar igual en cuanto a la doctrina de Cristo. Eso no significa que en la iglesia no haya discusiones. Claro que las hay. Diferencias de opinión, por supuesto. Y muchas de esas opiniones van a ser de mucho peso y muy válidas, sobre todo para enderezar rumbos, para corregir, para fortalecer. Claro que son bienvenidas. Y va a haber va a haber diferencias de opiniones. Yo le decía a un hermano que amo con todo mi corazón: yo no quiero que usted se retire del ministerio. No quiero. A veces tenemos diferencias y diferencias fuertes, pero yo lo quiero con todas esas diferencias aquí. Es de mucho valor para mí, es de mucho ánimo para mí saber que está usted aquí. Aunque nos demos, no nos agarramos a trancazos, porque él me gana a mí, pero tenemos diferencias. Entonces, podemos tener diferencias, claro que sí, pero tenemos que pensar lo mismo en cuanto a la doctrina. Esa no puede cambiar. Si, hablando de mis hermanos ancianos, si alguno piensa diferente que yo, doctrinalmente hablando, cualquiera de los líderes, si alguno piensa diferente que yo, doctrinalmente hablando, tenemos que sentarnos para entender dónde está la equivocación o el error o la falta de entendimiento de uno o de otro, que yo no lo sé todo. Ahí no debe haber diferencia. Ahí tiene que ser un mismo sentir, un mismo parecer, una misma mente. Es la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo aquí mismo en esta carta. Tenemos que pensar igual en cuanto a la doctrina. Aunque tengamos diferencia de opinión en otras cosas. Y Pablo dice que cuando algo así esté pasando, entonces nos amonestemos. Como cuando en el fútbol, ¿no? Cuando un jugador comete una falta, ¿qué hace el árbitro? ¿Lo qué? Le saca una amarilla que es ¿qué? Amonestación, ¿verdad? La otra es, te vas, ¿verdad? Roja, te vas. Y Pablo dice que podemos sacarnos tarjetas amarillas o que Dios puede sacarnos tarjetas amarillas, cuando estamos teniendo diferencias de opinión que estén llevando a la división. Ahí es donde está el problema. Podemos tener diferencias de opiniones, diferentes puntos de vista, de diferentes situaciones. Podemos hacerlo, eso no es pecado.
El pecado es cuando eso nos divida. Ahí donde está el pecado, porque ahí estamos afectando a la iglesia. Y queremos que nuestra opinión sea la que prevalezca, la que cuente, la que mande, la mejor. La opinión del pastor Oscar es mejor que la opinión de Erwin, qué sé yo, la hermana Lolis. No, eso es lo que no debe de pasar entre nosotros. No debe de pasar. La iglesia en Corinto era una iglesia súper prometedora y miren lo que acabó. Y todo comenzó cuando se dividieron. Déjenme les digo algo. ¿Por qué predico esto? Porque Sublime Gracia es una iglesia muy prometedora, mi querido hermano y hermana. No escuché ni un amén, pero es muy prometedora. Es muy prometedora. ¿Prometedora para qué? Prometedora para el avance del evangelio y para el crecimiento de la fe, del conocimiento de Cristo Jesús. Sublime Gracia es una iglesia muy bien entrenada, escúcheme bien. Sublime Gracia es una iglesia muy bien entrenada para que sabe identificar, rechazar y denunciar las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Está muy bien entrenada Sublime Gracia para eso. Sublime Gracia es una iglesia que se caracteriza, y no lo digo yo, lo dice la gente que viene y ustedes no me van a dejar mentir. El lema de Sublime Gracia es, ¿cuál es? ¿Alguien se sabe el lema de Sublime Gracia? Mostrando el amor de Cristo en acción. Mucha gente que viene a Sublime Gracia y se queda porque lo primero que experimentó fue amor en esta iglesia. Después ya vino la doctrina y eso los convenció más. Pero de nada nos serviría tener una sana doctrina, una excelente doctrina y ser hombres y mujeres indiferentes para los demás. De nada sirve. Tampoco de nada nos sirve ser muy amorosos, pero estar predicando basura y media. Tienen que ser las dos cosas. Pero el primer impacto que recibe una persona cuando viene a Sublime Gracia es el amor que se muestran los hermanos. Sublime Gracia es una iglesia formada por gente sencilla, gente humilde, gente buena, gente de bien. ¿Y sabe qué? Eso la convierte en un objetivo de destrucción para Satanás. Solo por eso. Solo por eso. Ahora le voy a decir algo. Satanás no ha podido infiltrar aquí, ni lo va a hacer. Satanás no ha podido infiltrar aquí falsas doctrinas. No, aquí se topa con pared. No por el pastor, sino por la iglesia. Amén. Entonces no ha podido y no va a poder. Tampoco ha podido su segunda estrategia, que es desanimar, sembrar miedo, duda entre los miembros. No ha podido, a pesar de que Sublime Gracia en 10 años ha atravesado por un montón de pruebas, un montón de obstáculos. Hemos sufrido un montón de cosas y nos hemos mantenido hasta el día de hoy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la segunda estrategia de Satanás tampoco funcionó. Pero al tipo le queda todavía un as bajo la manga. Y a lo mejor con ese puede lograrlo. Y esa es la división. Porque cuando una iglesia comienza a crecer, entonces se convierte en un peligro para Satanás. Y no estoy hablando de crecer en números, estoy hablando de crecer en el conocimiento, en la fe. Se convierte en un peligro para Satanás. Y Satanás quiere quitarse todos los peligros de encima. Así que en nosotros está, mi querido hermano y hermana, en nosotros está dejarlo ganar al tipo, dejarlo que nos engañe a todos, o vencerlo para darle la gloria al que la merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Está en nosotros, no en nadie más. Está únicamente en nosotros.
¿Y cómo le podemos hacer, pastor? Pablo ya nos dijo, ya nos lo dijo, pero quiere verlo de una manera más práctica, ver qué significa que todos pensemos una misma cosa, que tengamos una misma mente, que hablemos todos una misma cosa. Mire, hermano, en la medida en que nosotros no permitamos aquí en Sublime Gracia el chisme, la calumnia y las murmuraciones entre nosotros, en la medida en que no permitamos que se empiecen a formar grupos que después se van a convertir en grupos de choque, grupos que van a querer demostrar que ellos son los buenos y los demás son los malos, en la medida que no permitamos eso, en la medida en que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra, y en la medida en que nosotros sigamos trabajando en la obra del Señor, desarrollando los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros, en esa misma medida evitaremos la división y fortaleceremos la unidad. Pero si dejamos de hacer todo eso, y lo voy a repetir, si permitimos que el chisme, la calumnia, la murmuración entre en nosotros, si permitimos que se formen grupos, si nosotros dejamos de mantenernos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra, y si nosotros nos queremos quedar como los de la iglesia de Corinto, que tenían todos los dones, bendecidos porque estaban todos los dones, pero nadie los trabajaba. Si queremos hacer eso, les garantizo que Sublime Gracia no dura ni un año más. Se los garantizo. La vamos a destruir. No la va a destruir Satanás, la vamos a destruir nosotros. Así que solo tenemos dos opciones, mi querido hermano y hermana. Hace 10 años prediqué un mensaje similar, no este, pero un mensaje muy similar en otra iglesia, y nadie me hizo caso. Bueno, no nadie, algunos no me hicieron caso. ¿Y sabe qué pasó? Se destruyó el ministerio. Se destruyó, y por eso nació Sublime Gracia. Hoy quiero volverlo a hacer porque el Señor lo ha puesto en mi corazón. No porque esté pasando, sino porque no tengo que esperar a que pase para predicar de esto. Más bien es para prepararnos para que no pase, porque Satanás nos va a atacar. Escúcheme bien, Satanás nos va a atacar, va a tratar de dividirnos, porque lo que estamos haciendo le molesta y mucho, le afecta y mucho. Así que o escuchamos la voz de Dios y el Señor nos fortalecerá, o le hacemos caso a Satanás y la iglesia no permanecerá. Y como nosotros hemos sido muy bien entrenados, muy bien entrenados en el conocimiento de la palabra, entonces yo estoy seguro que escogeremos por la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. Una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. Una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. Aleluya, Rey. Aleluya, Rey.
una sola voz, un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. Una sola voz, un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. Una sola voz, un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. Aleluya, Rey. Aleluya, Rey. Aleluya, Rey. Tú reinas con poder, tú reinas con poder. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, que este canto no son solamente letras, sino que sea una expresión de fe. Que realmente podamos estar en una misma voz, en un mismo corazón. O como dijo tu siervo en tu palabra, Señor, en una misma mente, en un mismo sentir, hablando una misma cosa todos, Señor. Que no tengamos doctrinas diferentes unos de otros, Señor. Que las opiniones no pesen más, Señor, que el amor que debemos de tenernos como hermanos. Que las diferencias que tenemos, Señor, las podamos poner delante de ti, Padre, para que seas tú trayendo el consenso que muchas veces necesitamos. Ayúdanos, Señor, para no pasar por lo que pasó a la iglesia en Corinto, lo que pasó a la iglesia en la Odisea. Ayúdanos, Señor, para ser esa iglesia que va creciendo y que está siendo, Señor, aprobada por ti. Esa iglesia a la que tú miras con agrado, Señor, esa iglesia que recibe tu bendición para seguir adelante. Y que aun cuando fallemos, Señor, porque somos humanos, imperfectos, como dice tu siervo, el apóstol San Pedro, Señor, que el amor cubre multitud de fallas, multitud de pecados. De manera, Señor, que cuando un hermano me falla a mí, mi amor por él sea más grande que su falla. Y cuando yo le falle a un hermano, su amor por mí sea más grande que mi falla. Y que los dos podamos sentarnos, Señor, a hablar acerca de diferencias. Pero, Señor, que al final, él y yo, o ella y yo, salgamos edificados y tu nombre haya sido glorificado. Y, Señor, te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos lleve con bien a nuestra casa. Que bendiga nuestras familias, nuestras finanzas, nuestras despensas. Que nos acompañe, Señor, durante esta semana. Señor, que en esta semana podamos estar reflexionando sobre lo que nos has enseñado en tu palabra. Pero también, Señor, todo lo que nos estés diciendo en nuestras oraciones diarias, en nuestras lecturas diarias de tu palabra, Señor, que nos vayas guiando con poder, con autoridad. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos un reflejo de Él para todos los demás. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Dios me los bendiga.